Hola queridos hermanos, queridos amigos, damos la bienvenida a cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por tenerles aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios. Continuamos estudiando la lección sobre la carta a los Efesios. Es una carta muy interesante, una carta que nos deja a nosotros muchas enseñanzas en cuanto a la vida cristiana. En esta lección 2 vamos a estudiar sobre el gran plan cristocéntrico de Dios. Efesios 1:3. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. 25 años después de convertirse en la primera persona en caminar sobre la luna, escribió una nota de agradecimiento al equipo creativo que diseñó el traje espacial, la unidad de movilidad extravehicular EMU, por las siglas en inglés, en el que dio esos pasos históricos. Armstrong llamó el diseño espacial más fotografiado de la historia y bromeó con que logró ocultar a su feo ocupante. Y agradeció al equipo EMU en el Centro Espacial Johnson por el traje resistente, confiable y hasta se podría decir encantador, que le preservó la vida, y les envió un cuarto de siglo de agradecimientos y felicitaciones. Pablo comienza su carta a los Efesios con una nota majestuosa de agradecimiento, alabando a Dios por las bendiciones que ha derramado, bendiciones tan esenciales para la vida de los creyentes como lo es un traje espacial para alguien que camina sobre la luna. Pablo argumenta que Dios ha estado obrando en estas bendiciones esenciales desde antes de la creación del mundo, Efesios 1:4, y alaba a Dios por obrar a lo largo de los siglos en favor de los creyentes. Esta introducción de Pablo hace que Efesios sea especialmente valiosa para ilustrar cómo adorar y alabar a Dios por tantas bendiciones que Él ha provisto. ¡Qué bendición, mis hermanos! Y este estudio promete ser muy beneficioso para cada uno de nosotros. Tantos años hace que se escribieron estas líneas y hoy hacen una labor maravillosa en la salvación de aquellos que estaremos en la presencia del Señor. Para el día domingo, elegidos y aceptados en Cristo. Una nota de agradecimiento generalmente incluye una descripción del regalo recibido. Pablo incluye una larga lista de regalos en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, mientras agradece a Dios por las bendiciones del Evangelio. Pablo alaba a Dios por el hecho de que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios capítulo 1, versículo 3. El hecho de que las bendiciones sean espirituales, en griego neumáticos, sugiere que ocurren mediante el espíritu neuma, lo que apunta al cierre de la bendición de Pablo. Se celebra la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 3 al 6 contiene un lenguaje inspirador sobre cómo nos ve Dios en Cristo. Antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Cristo y determinó que seamos santos y sin culpa en su presencia. Efesios capítulo 1, versículo 4, comparado con Efesios capítulo 5, versículo 27. Como hijos e hijas extrañables en virtud de la creación y la redención en Cristo. Efesios 1, 5. Desde antes de que el sol comenzara a brillar, su estrategia ha sido que seamos aceptos en el amado. Efesios 1, 6. En resumen, la intención de Dios es que seamos salvos. Perdemos la salvación solo por nuestras propias decisiones pecaminosas. ¿Qué significa la frase en los lugares celestiales? El único lugar donde se usa en el Nuevo Testamento. Estudia los usos de la frase.
Respondamos a esta pregunta leyendo Efesios 1:3, versículo 20, 2:6, 3:10, 6:12 y comparar también con el uso en los cielos que está en Efesios 3:15, 4:10 y 6:9. Voy a leer Efesios 1:3 y versículo 20. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En Efesios la frase en los lugares celestiales y en los cielos apunta al cielo como la morada de Dios, Efesios 1:3 y 6:9, en la ubicación de los poderes espirituales, Efesios capítulo 1 versículos 10, 20 y el 21, el capítulo 3 versículo 10 y el 15, y el capítulo 6 y el versículo 12. Y el lugar de la exaltación de Cristo a la diestra del Padre, Efesios capítulo 1 versículo 20, los creyentes tienen acceso a estos lugares celestiales en el presente, como la esfera donde se ofrecen las bendiciones espirituales por medio de Cristo, Efesios capítulo 1 versículos 3. Capítulo 2 y versículo 6. Aunque los lugares celestiales se han convertido en un lugar de bendición para los creyentes, todavía son el lugar del conflicto de los poderes malignos que disputan el señorío de Cristo. Efesios capítulo 3 versículo 10, Efesios capítulo 6 versículo 12. Reflexiona sobre Efesios 1:4, que dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos revela esto el amor de Dios por nosotros y su deseo de que seamos salvos? Lastimosamente, mis queridos hermanos, estos textos han sido mal usados. Para algunos es la prueba de que ya son salvos, porque fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Dios ha elegido a todos los seres humanos para ser salvos. Pero esa salvación dependerá de la recepción de cada uno de ellos. Si alguien la rechaza, no la acepta, no la cree, entonces, ¿cómo va a ser salvo? Debe haber una aceptación. De hecho, por eso estamos predicando el Evangelio. Y si no, no tendría sentido predicar el Evangelio. Lo predicamos es porque Dios quiere que aceptemos. Algún día nosotros recibimos el mensaje, lo aceptamos. Quien no lo acepta está diciendo, no me interesa, llévate tu regalo para otro. Apocalipsis dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, que quiere decir que una corona que ha sido reservada para usted puede ser tomada por otro. Si la rechazamos, si desistimos de seguir luchando por esa corona que Dios nos ha prometido. Para el día lunes, nuestro estudio está titulado Redención costosa, perdón generoso. El pecado había sido una fuerza tenebrosa y dominante en la vida de la audiencia de Pablo. Pablo puede describirlos en su existencia anterior como muertos en vida, muertos en sus delitos y pecado. Efesios 2:1. Pero andando o haciendo como Satanás les ordena, Efesios 2:1 al 3, esclavizados al pecado y a Satanás, no tenían la capacidad de liberarse, necesitaban rescate. Dios así lo hizo mediante sus actos de gracia en Cristo. Y Pablo celebra dos nuevas bendiciones de la gracia de Dios en la vida de los creyentes: la redención y el perdón. Al leer Efesios 1, 7 y 8, redención es una idea que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento. Compara los usos de esta representación en Colosenses 1, 3 y 14, Tito 2, 13 y 14 y Hebreos 9, 15. ¿Qué temas comparten estos pasajes en común con Efesios 1, 7 y 8? Vamos a leer Efesios 1, 7 y 8.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Todos estos textos referidos tienen en común esta frase: redención, salvación. Sigue diciendo el comentario de nuestro estudio. La palabra griega traducida como redención en Efesios 1:7 es apolutrosis, que originalmente indicaba la compra de la libertad de un esclavo o pagar para liberar a un cautivo. Se escucha el eco de la voz del traficante de esclavos, subastando su mercancía, y el frío chirrido de las esposas de un esclavo. Cuando el Nuevo Testamento habla de la redención, destaca el costo de liberar a los esclavos. Nuestra libertad tiene un costo extremo. En Él, en Jesús, tenemos redención por su sangre. Efesios 1:7. La idea de la redención también celebra la generosidad misericordiosa de Dios al pagar el alto precio de nuestra libertad. Dios nos da libertad y dignidad. Ya no somos esclavos. Ser redimido es ser tratado como una persona, no como un objeto. Es llegar a ser ciudadano del cielo en lugar de un esclavo de la tierra. Ten en cuenta que la idea de que Dios paga a Satanás el precio de la redención es medieval, no bíblica. Dios no le debe nada a Satanás, ni le paga nada. Los beneficios del Calvario también incluyen el perdón de los pecados. Efesios 1:7. En la cruz, Cristo toma sobre sí el precio de nuestro pecado, tanto pasado como futuro, y así canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. Colosenses 2:14. Al hacer esta obra de redención y de perdón por medio de Cristo, Dios actúa como nuestro Padre generoso, con la riqueza de su gracia que nos prodigó abundantemente. Efesios 1, 7 y 8. Para que reflexionemos, ¿qué significa para ti ser perdonado y redimido mediante el sacrificio expiatorio de Cristo? Y si sientes que no lo mereces, no eres digno, ese es el centro neurálgico de la cruz. Este es un sacrificio inmerecido, un regalo que Dios otorga a cada ser humano. No lo merecemos, pero Él, en su infinito amor, nos lo ofrece. La palabra redención, mis hermanos queridos, y la palabra libertad es una palabra que cobija mucho. Libertad de la esclavitud. Algunos argumentan que no guardan la ley de Dios porque no son esclavos. Al contrario, son esclavos porque al desobedecer a Dios están siendo esclavizados por Satanás. Precisamente la libertad hace que el cristiano haga lo que Dios le agrada, haga su voluntad. Eso es libertad, eso es redención. El gran plan cristocéntrico de Dios es la parte para el martes. ¿Cuál es el plan de Dios, llegado el tiempo, y cuán amplio es su alcance? Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, no de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo utiliza 3 etiquetas para el plan de Dios. Primero, el plan que Dios había mantenido en secreto. Segundo, lo que había decidido realizar. Y tercero, su plan para cuando llegue el momento preciso. ¿Cuál es el plan supremo y final de Dios? Unir todo, en todas partes, en Jesús. El término que Pablo utiliza para describir el plan es gráfico. En griego, anakepalaiosestai. Reunir, restaurar,
o recuperar todas las cosas en Cristo. En la práctica contable de la antigüedad se sumaba una columna de números y se colocaba el total en la parte superior. Jesús encabeza el plan escatológico final de Dios. Este plan cristocéntrico se elaboró antes de la creación del mundo, Efesios 1:4, y es tan amplio que abarca todo el tiempo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, Efesios 1:10, y el espacio, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Pablo anuncia la unidad en Cristo como la gran meta divina para el universo. Al analizar el plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo, Efesios 1:10, Pablo comparte el tema que entretejerá a lo largo de la carta. Dios comienza su plan para unificar todas las cosas, cimentado en la muerte, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesús, Efesios 1:15, Efesios 2:10, fundando la iglesia y unificando elementos dispares de la humanidad, judíos y gentiles en ella, Efesios 2:11 y 3:13. De esta manera, la iglesia advierte a los poderes malignos que el plan de Dios está en marcha y que el gobierno divisor de Satanás terminará, Efesios 3:10. Como dice la Biblia en otra parte, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor al saber que le queda poco tiempo, Apocalipsis 12:12. La segunda mitad de la carta de Pablo comienza con un apasionado llamado a la unidad, Efesios 4:1 y 16, y continúa con una larga exhortación a evitar conductas que dañen la unidad y, en vez de eso, a que fomenten la solidaridad con los hermanos en la fe, Efesios 4:17 y 6:9. Pablo concluye con la imagen conmovedora de la iglesia como un ejército unido, participando con vigor en la lucha por la paz en el nombre de Cristo. Efesios 6:10 al 20. ¿Cómo puedes reconocer y celebrar que la redención que vives en Cristo Jesús es parte de algo amplio y grandioso? Una parte integral del plan final diseñado por Dios para unir todas las cosas en Cristo. Saben, hermanos, Luis Eduardo, ¿sabe usted que esta palabra es un poco difícil de leer y que tiene un significado como el de reunir, restaurar o recuperar todas las cosas en Cristo? Es una frase que al leerla un universalista va a decir, ¿sí ve? Todos van a ser salvos porque todo va a ser restaurado. ¿Qué es lo que Dios va a restaurar? Lo que ya se ha perdido, que se perdió el mundo, la humanidad, aún la tierra necesita una restauración. Y Dios va a volver a restaurar las cosas como al principio. Todo volverá a ser como cuando Dios lo hizo allá en el huerto del Edén. Por eso en la parte final dice que este es un plan diseñado en Dios para unir todas las cosas en Cristo. Y esta unidad traerá como principal objetivo unir al pueblo que acepta ese regalo en Cristo. Entonces, mis hermanos queridos, este es un plan de Dios, pero es un plan, como dice el título de esta parte, cristocéntrico en Dios. Mis hermanos, llegamos a nuestro estudio para el día miércoles, vivir para alabar su gloria. En él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1, 11 y 12. Los creyentes de Éfeso parecen haber perdido el sentido claro de quienes son como cristianos. Han desmayado, Efesios 3:13, en consonancia con lo que afirmó anteriormente, Efesios 1:3 al 5. Pablo desea volver a reforzar su identidad como cristianos. Los creyentes no son víctimas de decisiones fortuitas, ni arbitrarias de diversos ideales o poderes astrales. Son hijos de Dios, Efesios 1:5,
y tienen acceso a muchas bendiciones por medio de Cristo, basadas en los profundos consejos y en las eternas decisiones de Dios. Es el propósito, el consejo de la voluntad de Dios, Efesios 1:11, lo que se está llevando a cabo en su vida según el plan aún más amplio de Dios de unir todas las cosas en Cristo, Efesios 1:10. Pueden tener una confianza inquebrantable en su reputación ante Dios y en la eficacia de las bendiciones que Él ofrece. Su vida debe exaltar el mensaje de Efesios 1:3 al 14. Bendito sea Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Comparemos los usos de la idea de herencia. Efesios 1:11, 14 y 18. ¿Por qué crees que esta idea es importante para Pablo? Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 18. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Alguna vez recibiste una herencia como resultado de la muerte de alguien? Quizás un familiar te haya dejado un tesoro valioso o una suma considerable de dinero. Según Pablo, en virtud de la muerte de Jesús, los cristianos han recibido una herencia de parte de Dios, Efesios 1:14, y se han convertido en una herencia para Dios, Efesios 1:18. En el Antiguo Testamento, a veces se considera que el pueblo de Dios es su herencia o heredad. Deuteronomio 9:29, 32:9, Zacarías 2:12. Este sentido de ser o de llegar a ser la herencia de Dios es claro en Efesios 1:18 y también es el significado probable del término en Efesios 1:11, que luego se tradujo como en él su identidad cristiana. Pablo desea que los creyentes conozcan su valor para Dios. No solo poseen una herencia en Dios, Efesios 1:14, 3:6, comparar también con Efesios 5:5, sino además son la herencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar para obtener algo y heredarlo? ¿Cómo nos ayuda esta idea a entender lo que hemos recibido de Jesús? Por eso el mismo Pablo dice que el que trabaja reclama el pago de lo que ha trabajado. Pero nosotros, ¿qué reclamamos? Porque no hemos trabajado. O sea, no obtenemos la salvación por un trabajo realizado. Lo que hacemos, lo hacemos precisamente porque disfrutamos de esa salvación. Nadie que haga las cosas pensando que eso que está haciendo le hace merecedor de esa herencia, puede recibirla. En este caso, mis hermanos queridos y amigos, podemos pensar en que nosotros al predicar estamos llevando a la gente el mensaje de que se hagan herederos. Como dice nuestro estudio, si nosotros sabemos que hay alguien, un hermano, un amigo, un familiar, que va a recibir una herencia o que ha sido tenido en cuenta para una herencia, ¿qué haríamos? Yo creo que todos querríamos decirle, te están buscando porque quieren darte una herencia. Es precisamente lo que hacemos cuando hablamos con aquellos que no tienen a Jesús y les hablamos de esa herencia en Cristo Jesús. Por eso no debemos escatimar esfuerzos en nuestra predicación. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo debe ser llevar a muchos a los pies del Señor. En la parte del jueves, el Espíritu Santo, sello y anticipo. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14,
Pablo relata brevemente la historia de conversión de sus lectores. ¿Cuáles son los pasos en esta historia? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Al explorar la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, Pablo utiliza dos imágenes o metáforas para el Espíritu. En primer lugar, describe al Espíritu Santo como un sello, al identificar la presencia del Espíritu como un sellado que se efectúa desde el momento de la conversión. En la antigüedad, los sellos se usaban para una amplia variedad de funciones, para autenticar copias de leyes y acuerdos, para validar la excelencia o la cantidad del contenido de un recipiente, Ezequiel 28:12, o para atestiguar transacciones, Jeremías 32:10 al 14 y 44, contratos, cartas, Primera de Reyes 21:8, testamentos y adopciones. Impresos en un objeto, un sello indicaba propiedad y protección. La presencia del Espíritu Santo en la vida marca a los creyentes como pertenecientes a Dios y transmite la promesa de Dios de protegerlos. Comparar con Efesios 4:30. Han sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Efesios 1:13. Pablo indica claramente que cuando alguien le da su vida a Jesús y cree en Él, el Espíritu Santo sella, el verbo griego spragizo, a ese creyente en Cristo para el día de la redención. ¡Qué verdad maravillosa, liberadora y tranquilizadora! El Espíritu de Dios marca a los seguidores de Cristo con el sello de la salvación cuando creen por primera vez. La segunda imagen que utiliza Pablo para el Espíritu Santo es la de garantía. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, que señala hacia el momento en que la herencia se entregará en su totalidad. Comparar con 2 Corintios 1:22 y 5:5. La palabra que se traduce como garantía, arrabón, era el préstamo hebreo que se usaba ampliamente en el griego común, o koiné, de los tiempos del Nuevo Testamento para indicar una primera cuota, depósito, pago inicial o anticipo, que requiere que el pagador realice pagos adicionales. Ten en cuenta que los creyentes no hacen este pago inicial, sino que lo reciben de Dios. Dice Pablo que la entrañable presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es un anticipo de la herencia plena de salvación y redención que recibirán con la venida de Cristo. Nuestro trabajo es recibir con un corazón agradecido y sumiso lo que se nos ha ofrecido en Jesús. Aquí, mis hermanos, en esta sección para el día jueves tenemos muchas cosas que hablar, pero resumamos. Quien ha recibido el sello o el anticipo del Espíritu Santo, como dice Pablo, no se queda estático. Su vida cambia, es una nueva criatura. Y se cumple lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 en adelante. Los frutos se notan, los frutos del Espíritu Santo. La obediencia es la prueba de que ha sido sellado. Nadie que está desobedeciendo a Dios voluntariamente puede decir que ha sido sellado. ¿Quién lo ha sellado? Pues no es Dios, porque el sello de Dios hace que esa persona ande conforme a la voluntad de Dios. Terminamos, mis hermanos, lección para el día viernes. Vamos a estudiar, vamos a meditar. Efesios 1, 13 al 14 enseña que Dios predeterminará el futuro de los seres humanos, predestinando a algunos para vida eterna y a otros para muerte eterna. Desgraciadamente, muchos creen esto. No obstante, consideremos estas ideas. Número 1. En el pasaje la función de Cristo es determinante, ya que la decisión divina de adoptarnos se produce por Jesucristo, Efesios 1:5,
o en Él, Efesios 1, 4 y 11. Esto sugiere que la decisión y la predeterminación de Dios es para todos los que eligen la fe en Cristo. Él no selecciona quién se salvará o se perderá, caso por caso. Incluso antes de que nazca la gente, la decisión de Dios es la respuesta divina, estudiada y premeditada para quienes ejerzan fe en Cristo. 2. Efesios 1, 3 al 14 también contiene un vívido lenguaje relacional acerca de la obra salvífica de Dios. Dios es Padre y nosotros somos los hijos adoptivos. Efesios 1, 3 al 5. Que recibimos sus bendiciones en abundancia. Efesios 1, 8. Debemos entender el lenguaje sobre la elección y la predeterminación de Dios a la luz de este rico lenguaje relacional. Dios no es un juez distante e insensible que emite decretos a la distancia, sino el Padre cariñoso para todos sus hijos. Efesios 3:15. Tercero, el hecho de que Dios honre la decisión humana se refleja en Efesios 1, 3 al 14, especialmente Efesios 1:13, donde oír y crear se consideran importantes. En otras partes de la carta, Efesios 2:8, 3:17, 4:1, 6:20, todas ellas enfatizan o suponen el ejercicio de la decisión y la respuesta de fe. En otros pasajes del Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2:4, Hechos 17, 22 al 31, o como lo expresó Elena G. de White, en el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula el globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante crecerán y se desarrollarán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. El camino a Cristo, página 101. 3 puntos interesantes para finalizar esta lección. Primero, ¿qué argumento agregarías a los expuestos arriba para apoyar la idea de que Dios no decide antes de crearnos quién se salvará ni quién se perderá? 2. En última instancia, ¿quién toma la decisión de si una persona se salva en Jesús o no? Y tercero, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo revela este versículo la realidad de la salvación solo por la fe y no por las obras de la ley? Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de este estudio, un estudio muy interesante sobre la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y hemos terminado esta parte del viernes con una idea bien interesante. Si Dios eligiera quién se salva y quién se pierde, sería arbitrario. Y en otras palabras, la predicación no tendría sentido. Precisamente porque no es la elección de Dios en escoger a dedo quién se salva, es que nosotros predicamos. Porque la recepción de la fe en el creyente es la que hace que él crezca hasta llegar a ser uno en Cristo. Muchas gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Que la paz de Cristo colme tu vida.